de metales, metales en forma general. Vamos a ver entonces, en este caso vamos a hacer, en primer lugar, o vamos a ver la definición de a qué nos estamos refiriendo con aleación. No sé si ustedes han escuchado esa palabra o es nueva para ustedes. ¿Alguna vez han escuchado aleación? Yo entiendo que es como una unión, creo. Es como una unión. Es la unión o es la mezcla homogénea de dos o más elementos. Pero en el caso de las aleaciones, la condición es que por lo menos uno de esos elementos debe ser un metal. En este caso puede ser un metal precioso o un metal común, cualquiera de los dos. Desde este entonces nosotros ya no vamos a utilizar la otra palabra que es utilizada más a nivel industrial, que es la fundición. No está mal decir fundición, pero en el caso de lo que es el sistema armonizado, hacen lo que es la diferencia porque existe un metal común que se llama fundición. No sé, igualmente, creo que este no es como muy común de llamarlo de esa forma. ¿Qué es la fundición en el sistema armonizado? En el sistema armonizado, la fundición es una mezcla de hierro con carbono en ciertas cantidades. Es decir, que en realidad no existe un producto que sea 100% hierro, sino que existen productos que son de fundición y existen otros productos que son de acero. Porque en sí, el hierro que viene 100% puro, al momento de querer hacer algún tipo de manufactura, se hace una aleación con otros componentes y en el caso de la fundición es con lo que es el carbono. En el caso de lo que es el acero, también es el carbono, pero la diferencia de la fundición con lo que es el acero en sí es la cantidad de carbono que trae como cada uno de estos elementos. Pero eso nosotros lo vamos a ver en la otra clase, cuando ya hablemos de lo que es la sección 15. Solamente abro así lo que es esta clase porque ya no vamos a llamar fundición a la unión de metales, sino que la vamos a llamar aleación. Ok. Aquí ya dentro de lo que es el tipo de aleaciones vamos a hacer una diferencia. Según la nota legal 5 del capítulo 71, que mirábamos en la clase anterior, las aleaciones de metales preciosos se deben realizar de acuerdo a lo que nos dice esa nota legal. ¿Cuáles son los metales preciosos? Solamente los tres que se mencionaban: oro, plata y platino. Y que en el caso del platino puede tener otros nombres. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En lo que son las aleaciones se pueden dar diferentes tipos de uniones para poder crear o para poder darle a lo que es el metal precioso otra propiedad. Puede ser que el metal precioso se ennegrezca, por ejemplo, en el caso de la plata, que se pone negro rápidamente. Entonces, en este caso se puede utilizar, no recuerdo bien si es el talio o el tántalo, para que este no se ponga negro tan rápidamente. Entonces, se hace una aleación con otro tipo de metales para dar la propiedad que se desea a ese metal. Entonces, aquí, cuando hay una mezcla, nosotros debemos establecer si se trata o no de si se trata o no de un metal precioso, o hay que clasificar ese producto como metal común o cualquier otro tipo de componente o elemento. En esta nota legal 5 nos da una especificación de cuándo va a ser platino, cuándo va a ser oro y cuándo va a ser plata. ¿Qué nos dice la nota legal? Nos dice que se considerará como platino si el contenido de platino es
superior o igual al 2% en peso. Es decir, que si yo tengo un producto, X producto, en este tipo de cantidades de platino, entonces yo lo voy a clasificar ya sea en lo que es la 71.10 como platino, o las formas en cómo se presente, ¿verdad? Siempre hay que ver que, porque en las primeras partidas se está hablando solamente de las formas en bruto o semilabradas. También tenemos que nos dice que se va a clasificar como oro si el contenido de oro es superior o igual al 2% de peso. Pero nos dice algo más. Pero platino o con un contenido de platino inferior al 2%. En todo caso, quiere decir que si yo tengo un producto y tiene 2% de platino y 2% de oro, entonces no lo puedo clasificar como oro porque ya tiene el porcentaje de platino que se requiere. Inclusive ese producto puede tener un 30% de oro y solo un 2% de platino, y yo lo voy a clasificar como platino. Lo vamos a ir viendo poco a poco. La plata. Dice que se considerará plata si el contenido de plata es superior o igual al 2% en peso, pero sin platino, o con un contenido inferior al 2% de platino, y sin oro, o que tenga menos del 2% de oro para poder considerarse plata. También se puede dar una tercera opción, que esta no está en la nota legal, perdón, una cuarta opción no está en la nota legal, pero sí se hace como la aclaración porque se puede dar. Dice que si hay una aleación de metales comunes, o sea, ¿cuáles son los metales comunes? Lo que vamos a ver en la otra clase. Están en la sección 15. Hay una gran cantidad de metales comunes que mi recomendación es que si nosotros no sabemos el nombre del capítulo, vamos a saber que del capítulo 72 hasta el capítulo 80 hay un capítulo para un metal en específico. Por ejemplo, el capítulo 72 es para la fundición hierro y acero cuando viene en bruto o en formas primarias. El 73 es para las manufacturas de la fundición hierro o acero. El 74 para cobre, 75 para níquel, 76 para aluminio, 77 no existe, el 78 es plomo, 79 es el zinc y el 80 es el estaño. Y que el capítulo 81 abarca una gran cantidad de metales comunes que son en su mayoría considerados metales de transición. ¿Por qué metales de transición? Porque son metales que se utilizan en las aleaciones para poder darles a otros metales otras propiedades, que sí los tiene ese metal, pero que al momento de hacer la aleación, entonces comparten así las propiedades de cada uno de los metales. Entonces, estos metales comunes que están en la sección 15, dígame. Y para la tarea del viernes, ¿qué capítulo vamos a ocupar? Para la tarea del viernes es esta clase. Esta clase es la que va a ocupar para hacer lo que dice en sí esa tarea del viernes. Okay. ¿Y qué capítulo ya vimos hoy? Disculpe. Hoy no vamos a ver, hoy no es capítulos en específico, sino que estamos viendo el tema de la clasificación de aleaciones de metales. Hoy en sí no estamos pasando, la clase anterior era el 71, pero hoy no vamos a comenzar con el 72, sino que vamos a ver de forma general cómo se hace la clasificación del metal. Ok, entonces solo este capítulo vamos a ocupar para esa... Solo este tema. Ok. Ok, entonces aquí tenemos la número 4 que nos habla de metales comunes que se clasifican en la sección 15, que son todos los que les comenté. Entonces puede darse, y es muy común que se dé, una aleación de un metal común, que vamos a poner como el más utilizado sería como el cobre, y que el cobre venga aliado ya sea con platino, con oro o con plata. ¿Cuándo va a estar clasificado? En el capítulo 71. Se va a clasificar en el capítulo 71 si el contenido del platino
es 2% o más. Si no tiene platino y tiene oro, tiene que ser 2% más. Y si no tiene ninguno de estos dos, si tiene plata, debe ser 2% o más. Por eso nos dice acá que si contienen menos del 2% de platino, menos del 2% de oro y menos del 2% de plata, se pueden clasificar en la sección 15. Pero si tienen ese 2%, ya forman parte del capítulo 71. Acá me gustaría aclararles de que, por ejemplo, vamos a ver más adelante que se hacen sumas de metales que se encuentran en un mismo capítulo porque están en ese mismo capítulo, entonces se suman los porcentajes y hay como una comparación entre capítulos, etcétera. En el caso de los metales comunes, no se hace eso. O sea, yo no puedo venir y decir, un ejemplo, tengo 1% de oro, de plata y de platino. Entonces tengo 3% de metales preciosos y por eso va a estar en el 71. No puedo hacer eso. Cada uno de los metales preciosos se van a tomar de forma individual. Y vamos a tener en cuenta que hay como una jerarquía. El que tiene un mayor valor, platino, luego oro y por último la plata. Vamos a ver entonces ejemplos. El primer ejemplo relacionado al inciso A, cuando lo clasifico como platino. Nos habla de una aleación metálica. Dice que se trata de una hoja delgada compuesta por 1.6% de platino, 30% de oro, 1.4% de paladio, 7% de plata y 60% de cobre. No solamente en este tipo de ejercicios, sino que en todos los ejercicios que nosotros tengamos una combinación de elementos y en los cuales necesitemos hacer como o buscar cuál es el carácter esencial, vamos a tener que buscar primero cuál es el capítulo y después cuál es la partida. Licenciada, Dígame. pero el platino no es el mismo paladio, o estoy equivocado. Exacto, está en lo correcto. Y eso es lo que vamos a ver ahora qué pasa, porque estamos diciendo que es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos acá ya las partidas de cada uno de ellos, el platino en la 7110, el oro en la 7108, otra vez platino que está en la 7110, plata en la 7106 y el cobre que estaría en la 74.03, en la forma en cómo se presenta, ¿verdad? Como decía su compañero, el platino y el paladio, según nota legal, es lo mismo. Como es lo mismo, en este caso sí hacemos la suma de estos dos porcentajes. Solamente en el caso del platino. No vamos a sumar oro con plata, no vamos a sumar oro con platino, no, eso no. Pero sí vamos a sumar el platino con el paladio, o puede decir osmio, puede decir rutenio y cualquier otra denominación del platino. Tengo 3% de platino, 30% de oro, 7% de plata. Si ustedes ven y si nosotros hubiésemos hecho esta clasificación por aquel metal que predomina en peso, nosotros nos hubiéramos ido al capítulo 74. Sí, el cobre tiene más, entonces lo dejamos ahí. Pero no, eso no sucede en las aleaciones de metales preciosos. En las aleaciones de metales preciosos vamos a tener que ver cuál es el metal precioso que de acuerdo a la tabla anterior cumple con el 2%. Acá está la explicación de la parte de los metales preciosos y las otras denominaciones de platino. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el nombre del platino, está iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio. Y luego, ¿Y qué dígame. pasa si tiene una aleación de 3 metales preciosos en el mismo porcentaje? Ok, eso ya vamos a ver también. Si tenemos un mismo porcentaje, digamos, 2% de platino, 2% de oro, 2% de plata. ¿Con cuál de los tres lo dejaría?
Con el de platino. Con el platino. Con el solo hecho de que cumpla el platino un 2%, entonces lo voy a dejar con él. Si ustedes se fijan, este ejercicio, yo también pude haber dicho, pero tiene un 30% de oro y dejarlo como oro, pero no. ¿Por qué? Porque ya se cumple con el 2% de platino. Tenemos un 3% del elemento que es como el elemento principal en los metales preciosos. Solo metales preciosos. Bien, nos vamos entonces a la partida 71.10 porque ya elegimos el platino, porque ya cumplió con el porcentaje y nos olvidamos que los otros tienen más. Ya cumplí con el porcentaje de platino. Y dentro de la partida, aquí dentro de la partida sí yo tengo que establecer si lo clasifico como platino o lo clasifico como paladio. ¿Cómo lo debo clasificar? ¿Como platino o como paladio? Como platino. ¿Por Se qué? podría de las dos formas, licenciada. En este ejercicio, no. No se pueden dar dos posiciones arancelarias. Y en todo caso no se podría, siempre hay una solución. Por ejemplo, acá en este que tenemos 1.6 de platino, es el que predomina en peso. O sea, tenemos que está el paladio, pero hay en un menor porcentaje. Como hay un menor porcentaje, entonces no lo tomamos en cuenta. Y el que vamos a tomar en cuenta es el 1.6%. Y si el Y lo que- paladio tuviera un mayor porcentaje, licenciada. Si el paladio fuese más, entonces ahí sí consideraríamos como paladio. Por ejemplo, acá sería en la 7110.19 porque la hoja delgada no es considerado un tipo de forma en bruto. En bruto se da, por ejemplo, que puede ser en polvo, puede ser en lingotes, en granallas, y ya en una forma semilabrada puede ser hojas, láminas, ya son formas más elaboradas, pero sin llegar a una manufactura. Y entonces acá tenemos que estaría clasificado en la 7110.19, el que predomina en peso. Ahora bien, este es el mismo ejercicio, pero hay una diferencia. Solamente es la cantidad de metal que hay en el paladio. Tengo igual que platino, 1.5% de platino y 1.5% de paladio. ¿Cómo debo clasificar esto ahora? ¿Cómo haríamos esta clasificación? Acá está lo que es la partida de este producto. Lo dejaríamos en la 711019 o en la 711029. ¿Cuál de las dos? Ahí 19. se podrían las dos. No, no se pueden las dos. Siempre tenemos una salida, una solución a estos casos. ¿Y cuál es la solución? Existe en lo que es la instrumentos de clasificación, las reglas generales de clasificación. Y una de esas reglas establece que cuando hay dos o más posibilidades y no podemos definir en cuál de esas posibilidades las podemos dejar, no hay un carácter esencial, no hay algo prioritario, entonces lo clasificamos en la última partida por orden de enumeración de las que se tienen en cuenta. Aquí yo tengo en cuenta dos, 7110.19 y 7110.29. ¿Cuál es la que tiene una mayor numeración de esas dos? ¿Cuál sería? Punto 29. La punto 29. Cambia solamente por un porcentaje y cambia la clasificación. No doy las dos y no podría decirle de que usted va a clasificar, digamos, está en el trabajo y tiene dos posibilidades y que cualquiera de las dos va a dar, no se puede. Tiene que tener un fundamento para poder decir yo lo clasifiqué aquí por X o Y razón.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería la razón? No hay un carácter esencial, no hay una partida que me hable específicamente de esta combinación, entonces apliqué la regla general 3C. Así le llamamos a esa disposición de la regla general. Ahora nos vamos al inciso B. El inciso B nos habla de aleación metálica también. Aquí hay un cambio, ya no es una hoja delgada, sino que es un lingote. El lingote es la forma, no es que está directamente relacionado a que debe ser oro, porque nosotros decimos el lingote de oro. No, es la forma. Aquí tenemos un lingote que está compuesto por los mismos componentes, pero con otros porcentajes. Tenemos aquí las partidas y ahora otros porcentajes. Si nosotros hacemos la suma del platino con el paladio, solamente tengo un 1% de platino. Con 1% de platino no puedo clasificarlo como si fuese platino. Entonces tengo que buscar cuál es el otro metal precioso que, de acuerdo a la jerarquía que teníamos en la nota legal, es el que le sigue. Y en este caso es el oro. Sí, tengo solo 2% de oro y tengo 37% de plata. El hecho de que hay 37% de plata no me hace no lo hace como acreedor de la clasificación, sino que me quedo en la 71.08, en donde está clasificado el oro, ya sea que venga en bruto o semilabrado o en polvo. Acá, dentro de lo que es la partida, solamente me preguntan si es para uso no monetario o si es para uso monetario. En esos casos, ustedes tienen que indagar en base al tipo de importador y cuál es el uso que le va a dar el importador, el uso final en sí de ese producto. Como en este caso solamente nos habla que es un lingote, vamos a tomarlo como no monetario. Como no viene en polvo, sino que viene en otra forma en bruto, lo dejamos en la 7108.12. Las demás formas en bruto, siempre con oro, porque aquí el platino tiene menos del 2%. Inciso C. El inciso C nos habla ahora de la plata. Tenemos el otro tipo de ejercicio y acá lo que vemos es que cambia. Tengo solo un 1% de platino haciendo la suma y un 1% de oro. Y aquí se cumple el 2% de plata. Si ustedes se fijan, hay un 96% de cobre, pero eso no lo hace ser del capítulo 74. En los productos, en joyerías y cosas así, a veces se puede tomar como plata, aunque solamente tenga 2%, porque eso lo hace ser en sí un producto de este capítulo. ¿Dónde lo vamos a clasificar? Nos vamos a la 71.06 porque ya hemos definido que no es oro, que no es platino. Y aquí en la 71.06 nos vamos a la 7106.91 porque es en bruto, formas en bruto, en forma de lingote, 7106.91. Y el último caso, que era el inciso D, acá vamos a tratar de hacer de que no quede en el capítulo 71. ¿Cuándo no va a estar en el capítulo 71? Volvemos a tener todas las partidas. Platino 1%, oro 1.5%, plata 1.5%. Y como les había comentado antes, no vamos a sumar porcentajes. No vamos a decir que en este caso habría 4% de metal precioso. No lo vamos a hacer. Cada uno de los metales preciosos se tratan por separado. Entonces acá no está en el capítulo 71. Hay menos del 2% de platino, hay menos del 2% de oro y menos
del 2% de plata. Como no está en el capítulo 71, me voy a la sección 15, al capítulo en donde estaría el cobre, que sería el capítulo 74. En la 7403 me dice que se clasifica el cobre refinado y aleaciones de cobre que vengan en bruto. Tenemos que es lingote, entonces sí viene en bruto en sí la forma en cómo se presenta, y solamente buscamos acá en esta parte que dice aleaciones, porque acá tiene que venir refinado, aquí aleaciones de cobre, si es cobre con zinc, si es cobre con estaño. Si ustedes se fijan, acá está el bronce, no es ninguna de estas, entonces lo dejamos en las demás aleaciones de cobre. Aunque tenga oro, aunque tenga plata y platino, son demás aleaciones de cobre. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Disculpe, es que no puse atención. ¿Podría explicarlo rapidín, porfa? Este inciso D. Mire, acá en el inciso D les comentaba que no existe, o sea, aquí vamos a tratar de que no quede en el capítulo 71. Es decir, que no sea un metal precioso. Y para no ser un metal precioso, los porcentajes de los metales preciosos deben ser menos del 2% en peso. Y en este caso, los porcentajes que tenemos acá es solamente un 1% de platino, un 1.5% de oro y un 1.5% de plata. Otra de los comentarios que les hacía es que no se hace la suma. No voy a sumar porcentajes, no voy a decir que hay un 4% de metal precioso, sino que cada uno de los metales preciosos se tratan por separado. Entonces, como no cumple con lo que dice la nota legal 5 del capítulo 71, yo voy a clasificar esta aleación como que fuese una aleación de metal común. Y en los metales comunes, en este caso sería el cobre, en la 74.03, ahí está el cobre refinado o las aleaciones de cobre. Y como les enseñaba aquí, en la 7403.29 están las demás aleaciones de cobre. Licenciada, Dígame. y en caso de que los metales preciosos tuvieran más porcentajes, como decir 30%, 10%, igual, ¿se clasificaría en cobre o no? No. Si cualquiera de los tres metales preciosos tienen 2% o más, voy a tener que buscarlo en el 71. Con solo que tenga un 2% de ese metal precioso, lo busco en el 71. Ya sea, no solo 2, ya sea 10 o 30, como decía, lo busco en el capítulo 71. Pero el capítulo 71 se rige de acuerdo a aquel metal precioso que cumple con el 2% y que nosotros debemos verlo, como le decía, como una jerarquía. El que tiene mayor valor, el platino, luego el oro y por último la plata. Como en los ejercicios anteriores, si yo tenía 30% de oro, pero tenía 2% de platino, el hecho de que hubiese 30 de oro no lo hacía del capítulo, o sea, no lo hacía de la partida del oro, sino que seguía siendo de la 7110, que era como parte de platino. O sea que acá, más que todo, es que nosotros tengamos en cuenta de que existe como metales preciosos y que en el metal precioso existen aquellos que tienen como un mayor carácter esencial, un mayor valor. Y siempre vamos a tenerlos en ese orden. Primero el platino, luego el oro y por último la plata. Entonces ahí es como mantenerle en base al orden. ¿Alguna otra consulta? Eso tiene que quedar bastante claro porque es como uno de los temas que ustedes ya en nomenclatura van a llegar a clasificar y no es que se van a detener a volver a retomar
cada uno de estos pasos, sino que se da como por entendido que ya lo vieron. ¿Alguna consulta con estos? Estos solamente son aleaciones de metales preciosos. Ok, el silencio es como el que calla otorga. Bueno, aleaciones de metales comunes, dígame. Por casualidad está grabando la clase. ¿Sí? Sí está grabando. Déjeme ver. Sí. Bien, en las aleaciones de metales comunes hay 4 disposiciones que lo dicen. Esto ya no lo dice en sí cada capítulo, sino que hay una nota legal de sección de la sección 15 que establece cómo se hace esa aleación de metal común. En primer lugar, como les comentaba, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta a qué se refiere con metales comunes, y eso lo van a encontrar en una nota legal ahí en la sección 15 que establece a qué se refiere con metales comunes. Y esa nota legal solamente le hace como referencia a cada uno de los metales y le va mencionando cada uno de ellos. Le va diciendo la fundición hierro y acero, el cobre, el níquel, todo eso se lo va mencionando en lo que es esa nota legal. Una vez que nosotros ya comprendemos, ya sabemos cuáles son los metales preciosos y comunes, ahí sí nosotros podemos decir, vamos a ver con qué lo vamos a clasificar. Tenemos aquí, en primer lugar, puede haber o pueden darse aleaciones de metales comunes con metales preciosos, que es el caso que miramos anteriormente. También pueden darse aleaciones de metales comunes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una aleación de cobre y estaño, de cobre zinc, de aluminio con otro tipo de metal, con con cromo, con cobalto. Pueden darse aleaciones de metales comunes entre sí. También hay aleaciones de metales comunes de la sección 15 con metales o con otros elementos que no sean de la sección 15. ¿Cuáles son los que comúnmente se ven en base a esta combinación? Son los que se encuentran en la partida 28.05. Por eso se menciona aquí más específicamente como con los metales de la 2805. Pero ¿hay metales en la 2805? Sí lo hay. Ese tipo de metales que están en la 2805 son, por ejemplo, los metales alcalinos, los metales alcalinoterrios, los metales de las tierras raras y el mercurio, que son los que vamos a encontrar allá en la 2805. Esos de la 2805 pueden venir en una aleación y pueden estar clasificados ya sea en esta sección 15 o en el capítulo 38. ¿Por qué no en el 28? Lo vamos a ver más adelante, de que las mezclas no están en el 28. Y por último tenemos las mezclas sinterizadas de polvos metálicos. También están las mezclas heterogéneas que son obtenidas por fusión. Dice que se exceptúa el CERMEX. Y los compuestos intermetálicos que siguen el régimen de las aleaciones. ¿Qué quiere decir que siguen el régimen de las aleaciones? Que se van a clasificar, este inciso 4 más que todo dice que se va a clasificar de acuerdo a aquel componente que predomina en peso. A eso más que todo viene refiriéndose. Bien, vamos a ver uno por uno. Este es el que mirábamos anteriormente, en donde ninguno de los metales preciosos predomina en peso, no, en donde ninguno de los metales preciosos es mayor al 2%. Y como ninguno de los metales preciosos es mayor al 2%, entonces lo dejábamos con el cobre. Este es el mismo ejercicio, solamente que recapitulando, porque es una de las consideraciones que se da en la nota legal 5 de la sección 15.
Ahora vamos a la segunda opción, que nos habla de aleaciones de metales comunes entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estas aleaciones? Nos dice que las aleaciones de metales comunes entre sí se consideran como aleaciones del metal que predomina en peso sobre cada uno de los demás componentes. Acá vamos a tener en cuenta de que en el caso de los metales comunes no existe como un metal más importante como en el caso de los metales preciosos. Aquí no, aquí todos se van a ver con la misma importancia y lo que le va a dar la clasificación es el que predomina en peso. Ok, entonces como identificar cuál es el que predomina en peso es bastante fácil. Vamos a ver este ejercicio en donde ninguno predomina en peso y es un lingote. Lo primero que hacemos es establecer en qué partida estarían clasificados cada uno de estos elementos. El bismuto, que es un metal común de transición, está en la 81.06. El plomo en la 78.01. Así en las formas en bruto, ¿verdad? El estaño está en la 80.01 y el cadmio está en la 81.07. Aquí vamos a cambiar el chip de que ya no estamos hablando de metales preciosos, estamos hablando de metales comunes. En los metales comunes, cuando un metal común se encuentra en el mismo capítulo, en la misma partida o subpartida, se hace la suma de los porcentajes. Entonces, en este caso, vamos a sumar el bismuto con el cadmio. Y vamos a decir de forma general. En este ejercicio yo tengo un 50% del capítulo 81, un 25% del capítulo 78 y un 25% del capítulo 80. A nivel de capítulo, ¿cuál sería que predomina en peso? Dígame. ¿Por qué era que se sumaban esos dos? Disculpe. Porque están en el mismo capítulo. En la 8106 el bismuto y en la 8107 el cadmio. En los metales comunes sí se suma. En los metales preciosos no se suma, oro, plata y platino no se suman. En los metales preciosos los únicos que se van a sumar es cuando se trate de las diferentes denominaciones de platino. Pero aquí, como les digo, vamos a cambiar el chip, ya no estamos hablando de metales preciosos, sino que son metales comunes. En los metales comunes sí se suman, como les comentaba. Y en el capítulo 81, ya que hay varios metales comunes en ese capítulo 81, yo debo sumarlos y a nivel de capítulo elegir cuál es el capítulo que predomina en peso. En este caso, el que predomina en peso después de hacer la suma es el capítulo 81. Me voy a dirigir al capítulo 81 y voy a tener que elegir en la 81.06 o en la 81.07. ¿En cuál de las dos lo dejaría? ¿En cuál de esas dos estaría? En la 07, Lick. 31.07. En la 07. ¿Por qué? Porque, aquí ya eliminamos estos dos, porque existe la regla general 3C que nos dice que cuando no se puede definir en cuál de las partidas se clasifican, nos vamos a la última partida por orden de numeración. Entonces, en esa enumeración encontramos la 81.07, que es la mayor, y lo clasificamos como cadmio. Como viene en forma en bruto, en este caso el lingote, lo dejamos en la 8107.20. Cadmio en bruto o en polvo. Esa sería la clasificación. No sé si ustedes, vamos a utilizar una palabra que se utilizaba en la sección 11. Licenciada, Dígame. ¿cómo era que venían presentados cuando eran en bruto? Puede ser lingote, puede ser en polvo, en granallas también.
también se le pueden llamar como formas primarias. O sea, esas formas primarias no tienen como modificaciones en sí y no hay como un uso final del producto. Esas vienen siendo más que todo como las formas que se les pueden denominar. Bien, entonces acá, ¿en qué me había quedado? En esta 8107.20 va a estar el cadmio en bruto y no, ya me acordé. Vamos a utilizar una palabra que utilizamos allá en la sección 11 y vamos a decir que vamos a hacer abstracción, de que existen otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer caso omiso de que existen otros elementos y voy a tener en cuenta de que solamente es como todo este producto está elaborado con cadmio, que sería el que ya elegimos después de hacer todo ese análisis de las partes de cómo se presenta. Bien, el siguiente ejercicio. ¿Cómo era la palabra, licenciada? Disculpe. Abstracción, caso omiso, o sea que no vamos a tener en cuenta los otros elementos, a menos de que la subpartida me lo pida, a menos. Si no me lo pide, como en el caso anterior no me lo pedía, entonces hago caso omiso de que venían otros elementos. Bien, las formas en bruto, sí, solo son lingotes, bloques, granallas y polvo. Ya las otras vienen considerándose como semimanufacturas o manufacturas. Bien, el número 3 nos habla de aleaciones de metales de esta sección. ¿Cuál es la sección? Sección 15. Cuando vienen combinados con otros elementos que no se encuentran en la sección 15. Y que por lo general son del capítulo 28 de la partida 28.05. Acá les coloco cuáles son los que están en la 28.05, los alcalinos, que habla de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, de los alcalinoterrios, que es el calcio, el estroncio y el bario, y los metales de las tierras raras son estos 3 grupos que están acá. Y por último, el mercurio. Como les comentaba, no es necesario como que se lo sepan de memoria, pero sí como tener la idea de que en la 28.05 existen estos tipos de metales y los podemos ir a citar, o aquí como los tengo acá en esta presentación, más fácil citar cuáles son esos metales de esa partida. ¿Qué vamos a hacer cuando hay una combinación de un metal común con estos elementos? Nos dice, estas aleaciones se clasifican como aleaciones de metales comunes del apartado 2 anterior, o sea, del que vimos anteriormente, cuando el peso total de los elementos de la sección 15 sea superior o igual a los demás elementos. Y nos dice, en caso contrario, estas aleaciones se clasifican generalmente, no siempre, pero generalmente en la partida 38.24. Y vamos a ver 2 ejemplos de cuando está en la 28, en la sección 15 y cuando está en la 38.24. Nos dice, tenemos un lingote que está formado por litio, plomo, estaño y cesio. 2 elementos de la 28.05. El litio y el cesio. El plomo que está en el capítulo 78 y el estaño que está en el capítulo 80. Los 2 elementos del capítulo 28 los vamos a sumar. Tengo un 50% del capítulo 28 y aquí vamos a decir a nivel de sección, tengo un 50% de la sección 15. ¿Por qué lo vamos a ver a nivel de sección? Por lo que dice aquí el inciso 3. Estas aleaciones se clasifican como metales comunes si el peso total del metal de la sección 15, o sea, el peso total de todos los metales de la sección 15 es igual o superior a los demás elementos.
¿Qué voy a hacer entonces acá? ¿Lo dejo en la sección 15 o en el capítulo 38? Ya no sería en el 28, sería en el 38. ¿En cuál de los dos lo dejo? ¿De acuerdo a lo que dice arriba? Pues si dice que igual o superior, imagínate en la sección 15. Exacto. Si yo ya tengo 50% de la sección 15, me voy a olvidar de esos dos elementos. Ya no tengo litio y ya no tengo cesio en esta aleación. Ok, como ya elegí la sección 15, dentro de la sección 15 voy a tener que elegir si lo dejo como plomo o si lo dejo como estaño. ¿Con cuál de los dos lo dejarían ustedes? Estaño. Tengo Como plomo. 30% exacto. Plomo. Plomo. ¿Por qué como plomo? Porque el plomo es el que predomina en peso. Tengo más porcentaje de plomo que de estaño, entonces lo dejo en la 78.01. ¿Cuándo lo dejaría como estaño? Si el estaño predomina en peso, lo dejaría en el 80, o si tengo un mismo porcentaje de ambos elementos, en el estaño, porque es el que tiene mayor numeración. Pero en este caso no, porque el plomo es el que predomina en peso. Y acá está, lo dejamos en la 7801.99. El mismo caso con otros porcentajes. Ahora tengo un 60% del capítulo 28 y un 40% de la sección 15. Acá nosotros vamos a aplicar lo que dice al final. En caso contrario, estas aleaciones se clasifican generalmente en la partida 38.24. Ya no voy a tomar en cuenta la sección 15 porque ya no es 50 o más, es menos del 50%, y voy a tener que irme a la 38.24. Por lo general, estos productos, cuando hay una combinación, pasan a ser carburos metálicos o cosas así que van en esta partida. Entonces, aquí recapitulando este ejercicio, hay que tener en cuenta de que vamos a tener primero que compararlos a nivel de sección, luego a nivel de capítulo para poder llegar a la clasificación. También no se dejan en el capítulo 28, o sea, yo no puedo decir pasan a la 28.05, ni tampoco me pongo a buscar si es litio o cesio en ese capítulo, porque el capítulo 28 no admite mezclas. El 28 solamente me habla de productos químicamente definidos o puros. Y cuando ya hay mezclas, pasan al capítulo 38. Bueno, la última, esta, como les comentaba, es más que todo para volver a mencionarnos. Por ejemplo, en el caso de las mezclas sinterizadas, nos dice que son de polvos metálicos y mezclas heterogéneas íntimas obtenidas por fusión. Es como que vamos a tener diferentes tipos de mezclas de polvos metálicos, de diferentes tipos de metales también, y que en estas mezclas lo que vamos a hacer es lo mismo que se hacía con lo que es el inciso 2. Vamos a ver cuál es el polvo metálico, el metal que predomina en peso para poder clasificarlo. Exceptúan el Cermex. ¿Qué es el Cermex? El Cermex es una mezcla heterogénea de un producto metálico con un producto cerámico, y que en el caso del Cermex establecen que se clasifica como Cermex en la 81.13 sin importar la cantidad de cerámica o de metal que se utilizó. Es de la 81.13. También nos establece que la clasificación de las mezclas sin sinterizar de polvos metálicos está regida por la nota 7 de la sección. Y por último nos habla de los compuestos intermetálicos, que son de varios metales comunes que siguen el propio régimen, es decir, que se clasifica con el metal que predomina en peso.
O sea que se aplica más que todo lo que es el inciso 2, solamente haciendo referencia de que pueden haber aleaciones de metales comunes con otros productos que no son metálicos y que debemos seguir las mismas instrucciones que están en el inciso 2 y 3. Bien, aquí terminamos con el tema de aleaciones de metales, ya sean preciosos o comunes. Si no hay consultas, entonces nos miraríamos el lunes y el lunes sí vamos a seguir con lo que son el tema de la sección 15, los otros capítulos del 72 en adelante. Hoy no vimos capítulos, sino que vimos de forma general cómo se clasifican cuando vienen en mezcla. Bien, muchachos.